adorado, discernido durante estos días, que dejar fluir hoy, en este hoy de la iglesia, es fundamentalmente echarnos a andar y echarnos a andar con otros, sinodalmente. Nada entre nosotros, aunque nuestras congregaciones tengan 400 años, 800 años de fundadas, nada entre nosotros es inmóvil o terminado. Lo que hemos recibido, tanto laicos como religiosos, es fundamentalmente una vocación y un carisma. La vocación nos hace ser quienes somos, configura nuestra identidad, y la vocación nos pone en movimiento, nos saca de nosotros mismos, de la idolatría del yo, para vivir la mística de lo plural. El carisma es un don, y es un don que nos pone en la lógica de lo común. El carisma es el que genera la unidad y la sinergia, y el que puede recrearse en atención al acontecer de Dios en nuestra vida y en la historia, como no lo ayudaba a entender ayer también Consuelo. Todos, religiosos y laicos, somos convocados fundamentalmente al soplo del Espíritu y en apertura a los signos de los tiempos. Esas son como las dos dinámicas en torno a las cuales se genera esta llamada a caminar en seguimiento de Jesús. Es la voz y la certeza de Jesús en nuestra vida la que nos confiere identidad, pero también misión. Y hoy, cuando se nos invita a dejar fluir, se nos propone que contemplemos nuevamente las 6 tinajas que han marcado el horizonte inspirador de la CLAR durante estos 3 años. Todos hoy tenemos una certeza, la certeza que nos viene dada pues desde el Concilio Vaticano II, pero de todo lo que hemos escuchado durante estos días: somos pueblo de Dios, pero estamos llamados a transitar nuevos caminos. Y esa invitación a transitar nuevos caminos, lógicamente, nos sitúa en el lugar de la escucha, porque solo en el lugar de la escucha podremos sopesar, podremos comprender y asumir los desafíos actuales a nivel social, cultural, económico, ecológico. Todos esos desafíos que este momento de la historia y de la Iglesia nos plantean y que nos supondrá fundamentalmente en nuestra condición de familias carismáticas desarrollar una actitud dialógica y poder apostar por nuevas relacionalidades, situándonos en camino con otros, desde esa experiencia profunda y vital de que solo el diálogo nos hace crecer. Es también importante hoy que nos situamos ante el dejar fluir, reconocer que somos sujetos eclesiales, llamados desde nuestra vocación particular a contribuir a esa construcción de la iglesia más sinodal. Y que esa chispa carismática de la que nos hablaba ayer el padre Gabriel Naranjo, solo será posible en el marco de la creación de nuevos espacios y lugares relacionales. De eso se trata, nuevos ecosistemas para la relación, donde podamos vivir desde la lógica del don, de la fraternidad y de la sororidad, de la acogida a la diversidad y del respeto y del amor recíproco. La familia carismática tiene que ser fundamentalmente el escenario del encuentro, ese donde se actualiza con sentido y pertenencia lo que venimos diciendo desde el primer día, la mística del nosotros, donde podemos elaborar y llevar adelante también proyectos comunes y vivirnos en la plenitud de la vocación que cada uno ha recibido. De lo que se trata es de caminar en unidad. Y me gustaba mucho escuchar a Liliana ahora porque decía que fluir supone unidad. Y de lo que se trata en este momento de la historia para nosotros como familias carismáticas es de eso, de caminar en unidad
Entendida la unidad como ese atributo que configura la identidad, que hace que se conserve lo esencial, que asegura que el diálogo, ese que es capaz de reconstruir la comunión cuando transitamos por entre los conflictos, esté presente y nos permita pasar la prueba del tiempo. La identidad de las familias carismáticas supone unidad, sintonía, comunión en los valores y en los criterios, pero la unidad no excluye la diferencia. Es más, la unidad le hace un homenaje a la diferencia. Y la unidad tiene como un irrenunciable la armonía que resulta del encuentro, de la comunicación, del vínculo. Exige relación y exige fundamentalmente ese cara a cara de la gratuidad. La unidad se construye y en ella hay lugar para la vulnerabilidad, hay lugar para la fragilidad y para el límite. Supone el ejercicio permanente de la reconciliación y del perdón y exige desacomodarse y aprender. Por eso no es posible la unidad, la sinodalidad, la comunión, allí donde hay espirales de soberbia y de poder anquilosados, y mucho menos donde no hay flexibilidad ni apertura al espíritu. La unidad exige tener un horizonte común. Voy a compartir mi pantalla porque nosotros ese horizonte común lo estamos teniendo desde hace 3 años en este horizonte inspirador que la CLAR nos propone y que lógicamente está inspirado en los valores del Evangelio y en el magisterio del Papa Francisco. De ahí entonces vamos a plantear algunas líneas de acción, de esas que nos pueden ayudar a que la vida fluya. La primera tinaja que la CLAR nos ha invitado durante estos 3 años a contemplar es esta de vivir con sentido la propia vocación, tu vocación a la vida laical, a la vida consagrada o al ministerio ordenado, poder vivirla con sentido. El espíritu es un impulso de novedad permanente en la iglesia y es él quien nos inspira a mirarnos unos a otros con conciencia de la acción de Dios en cada uno, de la pluralidad que nos enriquece. Por eso esta será la primera línea de acción, ser conscientes al interior de nuestras familias carismáticas de que la pluralidad nos enriquece. Ser desde la propia vocación testigos auténticos del Evangelio. Y eso va a suponer un desborde místico que nos movilice, que nos lance, que nos ponga en camino, que nos sitúe ahí donde el silencio hace posible que resuene la palabra, donde la humildad nos permite reconocernos carentes, necesitados, donde la fragilidad nos hace percibirlo todo como gracia. Y esto nos impulsa en nuestras familias carismáticas a sabernos orantes más allá de nuestra propia vocación. Hoy más que nunca será necesario situarnos de cara a lo esencial del seguimiento de Jesús. Y ello supondrá la vivencia de una espiritualidad encarnada, integrada, que nos animen procesos de reconfiguración y de resignificación. En segundo lugar, estamos convocados a la vivencia plena de la vocación, y esto requiere escucha y discernimiento. Esa será otra de las líneas fundamentales de acción. Escucha. Está cayendo aquí un aguacero, si escuchan unos truenos muy miedosos es por eso. Eso exigirá que nos situemos en atención a los signos de los tiempos y con conciencia del don que hemos recibido, con la certeza de que el espíritu no para de crear y recrear, que lo que surgió hace 400 u 800 años o hace 50 años
se sigue haciendo nuevo porque nuestro Dios es el eterno creador, es el eterno inspirador. En esta tinaja, la otra línea de acción será la mística del encuentro, que supone conocimiento y valoración de la vocación del otro, posibilitar que cada uno desarrolle su propia vocación como heredero y constructor de una cultura congregacional y eclesial. Y ello nos lleva a abandonar ese estatus de guardianes avaros de la gracia recibida. La quinta línea en esta tinaja será ubicarnos en estado de diálogo. Será necesario reconocer y valorar la belleza del carisma en los que poseen un llamado vocacional distinto al mío. Lo único en lo que debemos ser guardianes es ser guardianes de la alegría, del gozo de una existencia unificada vocacionalmente, que se transparenta y que contagia. La segunda tinaja que se nos propone es ahondar en la espiritualidad trinitaria. La espiritualidad trinitaria es para nosotros el paradigma de toda auténtica relación. Y ella no nos sitúa en el lugar de lo inmutable, de lo infranqueable, de lo que hay que resguardar y proteger, amparados en un deseo de custodiar tradiciones, modos de proceder o estructuras. Es al soplo del Espíritu al que le debemos fidelidad, y Él nos conduce por caminos insospechados, habla siempre en la historia, en los acontecimientos, y nos lleva mucho más allá de nuestras miopías. Abrazar sin miedo el carisma nos conduce a traducir con creatividad y con osada novedad el don recibido. Esa será una pista de acción muy importante en esta tinaja. Y al estilo de la Trinidad, la misión compartida debe ser fruto de la contemplación de la realidad y supone unas actitudes, respeto mutuo, actitud de escucha, abandono del individualismo. Todo asumido desde una dinámica de mutuo enriquecimiento y atravesado todo por el discernimiento. La tercera pista de acción en esta tinaja será entretejer relaciones interpersonales, dialógicas y compasivas en las que se favorezca el encuentro y se potencie la misión. Y en contextos tan polarizados como los de los pueblos latinoamericanos, el trabajo por la reconciliación debe ser prioridad de las familias carismáticas. Lo fraterno debe ser testimonio creíble entre nosotros. La tercera tinaja nos invita a caminar hacia un nuevo modo de ser iglesia. Y esto supondrá como primera línea de acción conversión personal, pastoral, eclesial, cultural, ecológica, pero la conversión debe ser sobre todo relacional, nuevos modos de relación. De lo que se trata es de purificar la relación, de liberarla de suficiencias que enceguecen para ver la belleza y la posibilidad de los otros, liberarla de manipulaciones de conciencia, ideológicas, afectivas, que acorralan y que impiden vivir en verdad y transparencia. Liberarla de estilos en los que prima el deber ser, la perfección, y se coarta la expresión auténtica del ser, en los que no hay lugar para la vulnerabilidad y nos quebramos en la rigidez de la apariencia, la costumbre y el ritmo superficial y disperso de la vida. Los hechos son sin duda un lugar teológico, y en ellos Dios nos narra su querer. El hoy de nuestra historia eclesial nos exige situarnos con profunda humildad
reconocer la fragilidad, el pecado que ha salpicado las estructuras de nuestra iglesia, tenemos que, segunda pista de acción de esta tinaja, tenemos que develar lo que está en la raíz de esta crisis eclesial y congregacional. Esta crisis evidencia un modo de relacionarnos que ha estado alejado del querer de Dios. Nos hemos acostumbrado a convivir en medio de relaciones rígidas y autoritarias, de estilos clericales, de fundamentalismos excluyentes, de afectos invasivos y de aislamientos dolorosos. Aún hoy existen en muchos sectores de la vida consagrada una mentalidad clerical. Todo lo que nos ubique en un estrato de superioridad, de ensimismamiento, de poder es dañino, nos frena y nos condiciona para el encuentro. No podemos ser guetos cerrados. Profundizar en la problemática de la cultura del abuso dentro y fuera de la iglesia para suscitar conciencia, conversión y nuevas prácticas relacionales. Y la tercera pista será tomar conciencia de que se requiere un ambiente en el que se privilegie el diálogo y el acompañamiento, que nos encontremos circularmente reconociendo la común dignidad de la que hemos hablado durante estos días y dispuestos a dejar que la palabra y la vivencia del otro nos confronte, nos interpele, pero también nos acaricie, nos anime. Se trata de sinodalidad, se trata de hermandad y sororidad. La cuarta línea será caminar conjuntamente desde una comunidad que forma para lo comunitario, formación de comunidades abiertas, circulares, donde no hay sirvientes y servidos, sino hermanos, hermanas, que mutuamente se potencian para el reino. También será necesario que trabajemos por familias carismáticas que ayuden a renovar la liturgia, las prácticas, para que sean prácticas encarnadas y sean prácticas inculturadas. Nuestros planes formativos, tanto para laicos como para consagrados, no pueden ofrecer contenedores sólidos. La vida se desborda, la vida se derrocha, nos sorprende. Solo podemos conferir sentido, formar para el sentido, dar pautas, generar valores y habilidades que nos permitan leer la vida desde la óptica de la fe. Y ofrecer en estos estilos de vida por los que hemos optado modos alternativos, modos contraculturales, que solo es posible abrazar como se abraza cualquier otro estilo de vida desde la lógica del amor. En esta tercera tinaja también será necesario promover y formar nuevos liderazgos, especialmente de las mujeres y de los laicos, y participar activamente en la toma de decisiones y en la reforma de las estructuras de la iglesia. Hoy es posible participar, no nos quedemos en nuestro cómodo sillón de espectadores. Y podríamos entonces hablar de potenciar una pastoral vocacional inclusiva que ayude a cada uno a encontrar su lugar en la sociedad y en la iglesia y que consolide nuevos sujetos eclesiales capaces de caminar con otros, de acoger la diferencia y de vivirse en corresponsabilidad. La cuarta tinaja que nos propone la Clara es renovar la opción por los excluidos desde una mirada contemplativa de la realidad, un poco en la línea de lo que Liliana nos decía al comienzo cuando nos invitaba a este dejar fluir. Ante un sistema excluyente que genera dramas humanos, la compasión y el amor preferencial por los más pequeños tiene que ser la opción de todas las familias carismáticos. Y eso hacerlo desde 3 ofertas con 3 características. Una oferta de comunión que acompañe el crecimiento y favorezca el diálogo en la diferencia.
una oferta integradora desde una fe que se haga vida y humanice, y una oferta de solidaridad desde el amor preferencial al débil y al pobre. Hacer una opción preferencial y decidida por las víctimas del sistema en el que estamos envueltos, con la conciencia de que solo desde abajo, desde esa sensibilidad de los sufrientes y excluidos de nuestro mundo, podemos discernir los signos de vida y muerte que se dan en cada cultura. Otra pista de acción fundamental en esta tinaja será la ubicación geográfica y existencial de nuestras familias carismáticas. ¿Dónde estamos? ¿Desde qué lógicas? Situarnos siempre desde esa nueva mirada contemplativa que impulse la dignidad humana y el bien común. Y favorecer también al interior de las familias carismáticas la participación política, la formación política y la participación en las instancias públicas en las que es posible incidir en la transformación de los contextos. La quinta tinaja, favorecer la ética del encuentro y del cuidado. Cuando nos fundimos plácidamente en lo institucional, corremos el riesgo de olvidar la esencia, nos homogenizamos en moldes y formas que nos recortan. La fecundidad, la vitalidad le llega a la vida religiosa cuando se dispone al encuentro, cuando acoge la diferencia y posibilita el desarrollo de dones y carismas en diversidad y en complementariedad. Perdemos vigor cuando nos acorralamos tras protocolos, sistemas de gestión, planeaciones que claudican, como nos lo recordaba ayer también Liliana, en época de pandemia. Alcanzamos vitalidad cuando trascendemos la idolatría del individualismo y nos disponemos al arte de lo común, posibilitando que cada uno ofrezca lo mejor de sí a la totalidad del cuerpo apostólico. Nada que nos encierre, nada que nos resguarde es evangélico. Lo propio del cristiano es el camino, la apertura, el don del otro, del radicalmente otro. Por eso en esta tinaja las pistas de acción van en la línea de reconocernos llamados a la apertura, a continuar tejiendo redes y relaciones intereclesiales, congregacionales, internacionales, culturales, generacionales, que expliciten la comunión y que le den cauce a la solidaridad. Relacionarnos con el gozo que suponen las distintas vocaciones al interior de la Iglesia. Y ante la complejidad de nuestro mundo, la formación del pensamiento, de la conciencia crítica, de la creatividad, ante un mundo marcado por una dimensión claramente masculina, el equilibrio de los géneros para restablecer el plan de la creación querido por Dios, los jóvenes, la mujer, la familia, toman rostro en el color y los rasgos de todas las culturas y deben ser prioridad en nuestras familias carismáticas. Por eso tenemos que promover una cultura del encuentro y del buen trato que desde el estilo relacional de Jesús le dé primacía a lo humano. Y la última tinaja, optar por la ecología integral. Ante esa dinámica de globalización de nuestro mundo, tenemos que crear conciencia de responsabilidad universal. Simplemente 3 líneas y la última, creo que, por lo menos desde mi óptica, creo que desde la óptica que tenemos en la CLAR y desde nuestras prioridades en la CLAR es muy elocuente. La primera tiene que ver con favorecer la creación de ecosistemas relacionales en los que se privilegie el buen vivir y las relaciones en reciprocidad y gratuidad. Pero hoy también una opción fundamental, auténtica opción por los pobres es opción por la tierra y opción por las culturas. Por eso no puede haber una familia carismática que no esté trabajando por crear conciencia ecológica,
Y esto desde la complementariedad de dones, desde el sentirnos corresponsables y al servicio de la misión. Y esta es para mí la más importante, para la Clar también, hacer presencia en la Amazonía. Todo lo que hemos reflexionado de una manera tan significativa durante estos 3 días será solo teoría si realmente nosotros no nos tomamos en serio retomar en nuestras familias carismáticas el llamado que nos hace Jesús y el reino, que nos lo hace el Papa Francisco y que nos hacen los pueblos indígenas a hacer presencia en alguno de los 9 países de la Amazonía. Muchas redes nos están esperando, muchas redes. Yo les quiero hablar solo de una. Es una pista de acción muy concreta esta última, REIVA. La Red de Educación Bilingüe está esperando por religiosos y laicos de nuestras familias carismáticas que quieran donar un poco de su vida y de su tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, para hacer presencia en la Amazonía y ayudar a hacer reino y caminar con otros. Ojalá que de todas estas pistas de acción que he compartido con ustedes, la que nos siga resonando por siempre sea esta, y que ojalá haya alguna acción concreta, decidida desde nuestras familias carismáticas para hacer posible la presencia en ese territorio que clama por presencia de consagrados, de consagradas, de laicos, de laicas que quieran testimoniar el reino. Y a mí me gusta empezar o terminar siempre con un poema. Este es de Pedro Casaldáliga. Los caminos trillados son caminos de todos. Nosotros por lo menos debemos arriesgar estas veredas donde brota la flor del tiempo nuevo, donde las aves dicen la palabra con el vigor antiguo, por donde otros arriesgados buscan la humana libertad. Si el corazón es limpio, no ha de atraparnos nunca la noche intransitable. El viento y las estrellas nos dictarán los pasos y la vida fluirá. Gracias, Liliana. Qué refrescante nos sentimos después de estas palabras. De verdad, qué chévere que podamos compartir y como termina la reflexión, que podamos hacer realidad